Hola a todos y bienvenidos al canal Automatización Industrial. En esta ocasión lo que vamos a hacer es ver cómo funciona una práctica en la que vamos a tratar de arrancar y parar un motor trifásico mediante un contacto permanente. Contacto permanente no deja de ser ni más ni menos que un interruptor, ¿vale? Entonces, en este tipo de esquemas vamos a ver casi siempre un esquema de fuerza colocado en la parte superior y un esquema de mando colocado en la parte inferior. Normalmente las bobinas de los contactores del esquema de mando siempre se ubican bajo su contactor correspondiente en el esquema de fuerza. ¿Por qué? Pues porque cuando haya esquemas en los que haya muchos más contactores, aquí solo tenemos uno, pues para el ojo va a ser mucho más sencillo ver cómo cada bobina en el esquema de mando tiene su equivalente en el vertical hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos viendo el esquema de fuerza. El esquema de fuerza consta de una red de alimentación trifásica más neutro y con un conductor de tierra, ¿vale? Esta red trifásica va a alimentar finalmente a un motor trifásico. Al principio de esta instalación contamos con un automático tetrapolar, un magnetotérmico tetrapolar. A continuación vamos a instalar el contactor tripolar, que va a ser el que va a alimentar o no al motor. Después, detrás del contactor, digamos que está conectado tras él, un relé de sobreintensidad, cuya misión es detectar cuando hay una sobrecarga en el motor. Cuando esto sucede, pues el relé de sobreintensidad se abre y por tanto impide la alimentación del motor, haciendo que éste no se queme. ¿De acuerdo? Este sería el esquema de fuerza. A continuación vemos el esquema de mando. En el esquema de mando vemos que el esquema de mando no funciona a 400 voltios como si lo hace el esquema de fuerza, sino que funciona a una tensión menor, en este caso a 230 voltios. Vemos que está conectado el esquema de mando entre fase y neutro. Se podría conectar a una tensión menor, incluso una tensión continua, pero bueno, eso ya lo veremos en otros vídeos. De momento este esquema cuelga de una fase y un neutro, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos 230 voltios. ¿Por qué cuelga entre fase y neutro y no entre fase y fase? Pues porque si colgara entre fase y fase, aquí estaríamos manejando tensiones de 400 voltios y como en los esquemas de mando no tiene por qué, pero muchas veces eh, es accionado por una persona, por un operario, pues no podemos permitir que sea alcanzado por una tensión de 400 voltios, porque eso sería muchísimo para una persona y le puede causar daños graves, ¿no? Eh, no es como si tocas una fase a 230 voltios, una tensión a 230 voltios, que bueno, te va a dar un calambrazo, pero bueno, no te va a pasar en principio nada grave, ¿vale? Bueno, este esquema de mando comienza con un interruptor, con un automático monopolar, el cual pues, protege el propio esquema de mando. A continuación aquí tenemos unos contactos, vemos aquí tenemos un contacto cerrado y un contacto abierto con un símbolo térmico, este es el símbolo térmico, que coincide exactamente con esto de aquí, con este símbolo térmico, con estos contactos de aquí, que son los contactos auxiliares del relé de sobreintensidad, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando el motor se sobrecaliente, por el motivo que sea, los contactos de fuerza del relé de sobreintensidad se van a abrir, como he dicho antes, impidiendo que el motor siga funcionando, pero también va a cambiar sus contactos auxiliares. Los contactos auxiliares, como digo, son los mismos que estos. Entonces, al cambiar, ¿qué va a suceder? Pues que el contacto cerrado se va a abrir, dejando sin alimentación al resto del esquema de mando, y el contacto abierto se va a cerrar, generando una malla con comienzo en la fase y fin en el neutro, generando esta malla que va a hacer que luzca una luz H1 que es una luz de avería.
Por tanto, cada vez que este relé de sobreintensidad actúe, va a lucir una luz de avería, ¿vale? Bueno, si el relé de sobreintensidad no actúa, se supone que el motor no está sobrecargado y lo que nos queda por hacer, ¿qué es? Pues poner en marcha el motor. ¿Cómo vamos a poner en marcha el motor? Muy sencillo. Cerramos el interruptor y al cerrar el interruptor, ¿qué va a suceder? Pues que se va a excitar la bobina del contactor, ¿vale? Al excitarse la bobina del contactor, pues sus contactos de fuerza se cierran y por tanto hay paso de corriente y llega la tensión hasta el motor, provocando que éste pueda funcionar, ¿vale? Por tanto, todos los contactos asociados al contactor, todos los contactos auxiliares asociados al contactor también se van a mover, ¿no? Entonces, vemos cómo asociados al contactor KM1 tenemos este contacto auxiliar normalmente cerrado y este contacto auxiliar normalmente abierto, ¿vale? Este contacto auxiliar normalmente cerrado, antes de que cerrásemos el interruptor, pues lo que permitía es que esta luz de paro luciese, ¿no? Porque tenemos aquí una malla cerrada que permite que la luz de paro luzca. ¿Qué pasa? Que al actuar el contactor, como he dicho, todos sus contactos auxiliares asociados cambian de posición. Este cerrado se va a abrir, por lo tanto la luz de paro, la luz que indica el paro del motor, se va a apagar y este contacto normalmente abierto se va a cerrar, provocando que ahora la luz de marcha se encienda. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, con el interruptor cerrado, el motor estaría funcionando. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Bueno, lo que nos queda hacer es apagar el motor. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Abrimos el interruptor. Al abrir el interruptor, la bobina del contactor deja de excitarse. Por tanto, el muelle interno que tiene el contactor empuja hacia afuera, saca los contactos de fuerza y por tanto el motor deja de funcionar. Asimismo, como los contactos auxiliares están conectados a los contactos de fuerza, este que estaba abierto se vuelve a cerrar, provocando que la luz de paro se vuelva a encender, y este que estaba cerrado se vuelve a abrir, retorna a su posición original de normalmente abierto, y la luz de marcha se vuelve a apagar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una practiquita muy sencilla de, como digo, encendido y apagado de un motor trifásico mediante un contacto permanente, ¿vale? Esto lo que nos permite es que no estemos manipulando tensiones de 400 voltios, no estemos arrancando un motor con un interruptor trifásico por el que pasan 400 voltios, ¿vale? Sino que con un sencillo interruptor monopolar y obviamente un contactor, un relé de intensidad, pues estamos manejando motores a distancia que queramos, sin manejar tensiones peligrosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya resultado de utilidad este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.